Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a ver cómo hacer estas campanitas que están realizadas con ganchillo. Tienen un sonajero por dentro. El hilo que he utilizado para hacer la campanita es hilo de 3 milímetros y ganchillo de 2,5 milímetros. El tamaño de la campanita son 4 centímetros. La campanita es bastante fácil de realizar. Para hacerla he utilizado punto bajo, punto cangrejo, que es la última vuelta de la campanita, y para hacer el lazo he utilizado punto medio alto y punto bajo. Empezamos de un anillo mágico de 6 puntos bajos. Seis puntos bajos, cerramos el anillo mágico. Vamos a trabajar en vueltas espirales, así que para saber dónde empieza y dónde termina la vuelta hay que poner un marcador. Podemos utilizar un poquito de hilo o un marcador que lo colocamos en el punto que tenemos en el ganchillo. El punto que tenemos marcado es el primer punto de cada vuelta. Y la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos seguidos, así que un aumento en cada punto. Dejemos 2 puntos bajos en cada punto de la primera vuelta. Deberíamos tener 12 puntos bajos. Y otra vez sacamos el marcador, lo colocamos debajo del ganchillo y vuelta número 3 tejemos un punto bajo y un aumento. Y repetimos el motivo durante toda la vuelta. Vuelta número 4. Hacemos 2 puntos bajos y un aumento. El aumento nos coincide con el aumento de la vuelta anterior. 2 puntos bajos y un aumento. Y también repetimos el motivo 6 veces. Vuelta número 5, tejemos 3 puntos bajos y un aumento. Después de esta vuelta deberíamos tener 30 puntos bajos. 3 puntos bajos y un aumento. Repetimos el motivo durante toda la vuelta y vuelta número 6 tejemos sin aumentar, así que tejemos 30 puntos bajos, que es un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. Ahora vuelta número 7, tejemos 4 puntos bajos y un aumento. Cuatro puntos bajos y un aumento. 2 puntos bajos en el mismo sitio. Y repetimos el motivo durante toda la vuelta. Después de esta vuelta deberíamos tener 36 puntos bajos. Y luego vuelta número 8, 9, 10, 11, 12 y 13, que son 6 vueltas seguidas, tejemos sin aumentar. En cada vuelta tejemos 36 puntos bajos. Ahora vuelta número 14, tejemos
5 puntos bajos y un aumento. Cinco puntos bajos, un aumento, que son 2 puntos bajos en el mismo sitio. Repetimos el motivo durante toda la vuelta. Vuelta número 15, tejemos sin aumentar, un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. Luego vuelta número 16, tejemos 6 puntos bajos y un aumento. Repetimos el motivo 6 veces. Vuelta número 17, tejemos un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. Y nos va a quedar una vuelta más. La última vuelta vamos a hacer a punto cangrejo. Y ahora, antes de empezar la última vuelta, vamos a hacer un punto raso. Y ahora empezamos a trabajar a punto cangrejo. Entonces, introducimos ganchillo en el penúltimo punto. Y hacemos un punto bajo pero hacia atrás. Y otra vez. Introducimos ganchillo en el punto anterior. Y así continuamos hasta terminar la vuelta. Ahora cortamos el hilo un poco largo, enhebramos una aguja y vamos a cerrar la vuelta. Primero sacamos el hilo, vamos a cerrar la vuelta. Y ahora escondemos el hilo. Ahora vamos a colocar un cordoncito. El cordoncito tiene alrededor de 20 centímetros, lo doblamos por la mitad y hacemos un nudo. Vamos a pasarlo por el anillo mágico. Y ahora vamos a aprovechar el hilo que tenemos del anillo mágico. Antes podemos cerrar un poquito el anillo para que nos salga el nudo. Y aquí en este hilo vamos a colocar un sonajero. La campanita ya está hecha, ahora vamos a hacer el lazo. Formamos el primer punto y hacemos 50 puntos de cadeneta.
50 puntos de cadeneta. Ahora subimos otras 2 cadenetas más, echamos una hebra al ganchillo y en el cuarto punto, contando desde el ganchillo, vamos a hacer un punto medio alto. Ahora hacemos otros 3 puntos medio altos más. En el siguiente punto de cadeneta hacemos un punto medio alto, otro punto medio alto más y uno más. Tenemos 4 puntos medio altos y con las cadenetas del empiece contamos 5 puntos medio altos. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos. Cinco puntos bajos. Este punto vamos a marcar. Dejemos un punto bajo más y el punto anterior marcamos. Y ahora, después del marcador, tenemos que hacer otros 5 puntos bajos más. Ya tenemos uno hecho, así que hacemos otros 4 más. Tenemos 3 cadenetas, 4 puntos medio altos y ahora 10 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 5 series de 2 puntos medio altos. Así que tejemos 2 puntos medio altos en el mismo punto de la cadeneta y eso repetimos 5 veces. 2, 2, esta va a ser la tercera serie, ahora la cuarta, y la quinta, en total 10 puntos medio altos. Y ahora otra vez 5 puntos bajos. Esta es la mitad del lazo. Este punto también podemos marcar, pero hacemos antes un punto bajo más y ponemos un marcador en el punto anterior. Y por el otro lado del marcador vamos a hacer lo mismo. 5 puntos bajos, ya tenemos uno hecho. Cinco puntos bajos. Ahora 5 series de 2 puntos medio altos. Hacemos 2 puntos medio altos en el mismo punto de la cadeneta. Repetimos 5 veces. 2 puntos medio altos. Dos puntos medio altos. Ya tenemos 2 series hechas. 3. 4. Y 5. Y ahora 5 puntos bajos.
5. Y aquí también vamos a marcar este punto, pero antes hacemos un punto bajo más. Colocamos el marcador en el punto anterior. Y por este lado del marcador también tenemos que hacer 5 puntos bajos. Tenemos uno ya hecho. Cinco puntos bajos y terminamos el lazo con 5 puntos medio altos. Cinco puntos medio altos. Hacemos un punto de cadeneta, cortamos el hilo. Sacamos el punto y hacemos por detrás del lazo, hacemos un nudo de los dos extremos. Y cortamos los extremos. Cortamos un trocito del hilo para atar el lazo. Y ahora el marcador del centro y los dos azules tienen que coincidir. Los tres marcadores tienen que coincidir. Y ahora enhebramos una aguja y vamos a coser el lazo a la campana. El lazo cosemos más o menos en la cuarta vuelta, contando desde arriba, desde el cordoncito. Ya la campanita está terminada. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.